Bienvenidos de nuevo, o si es tu primera vez por aquí, un abrazo enorme y qué bueno tenerte. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que va a despertar la curiosidad de muchos, especialmente de los fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, de las historias de amor intensas y secretas. Vamos a hablar de Amor Secreto, esa novela que nos tuvo al borde del asiento, y más específicamente, vamos a desentrañar los detalles de lo que se rumorea sobre una escapada romántica clandestina que involucra a Hande y Kerem. Si han escuchado bien, esos nombres que resuenan con tanto cariño y misterio en el mundo de la actuación turca. Me han llegado un montón de preguntas, comentarios y peticiones para que profundicemos en este asunto, y la verdad es que la información que circula es bastante jugosa. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar todo lo que se sabe, lo que se especula y lo que podría significar esta supuesta aventura para la pareja y para el futuro de sus carreras. Antes de empezar a desgranar cada detalle, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este chisme de alta sociedad actoral. Imaginen la escena, luces, cámaras, acción, y luego, la vida real. Para los actores esa línea entre la ficción y la realidad a menudo se desdibuja, y a veces, las historias que viven fuera de los sets pueden ser tan o más dramáticas que las que interpretan en pantalla. Amor Secreto, esa producción que nos cautivó con sus giros argumentales, sus pasiones desbordadas y, como no, ese romance prohibido que tanto nos hizo suspirar. Pero lo que sucede después de que las cámaras se apagan, es a menudo lo que realmente enciende la chispa de la especulación. Y es que se ha estado hablando mucho y de forma bastante insistente sobre una posible escapada romántica entre dos de sus protagonistas más queridos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química en pantalla, y que para muchos, se convirtió en una de las parejas más icónicas del panorama turco. La noticia de una escapada romántica clandestina, captada, o mejor dicho, supuestamente captada por los paparazzi, ha puesto a todos a especular sobre la naturaleza de su relación. ¿Es solo una amistad profunda? ¿Un romance incipiente? ¿O algo más, mucho más íntimo? Vamos a poner las cosas en contexto. Hande y Kerem se conocieron en el set de Amor Secreto, o Senkalkam, como se conoce en su idioma original. Desde el primer momento su conexión fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación laboral. Y por supuesto los fans, siempre ávidos de historias de amor, comenzaron a shippearlos, a desear que su romance en pantalla se tradujera en algo real. Y para sorpresa de muchos parece que así fue. Durante un tiempo fueron la pareja del momento compartiendo momentos de su vida privada en redes sociales, mostrando una complicidad que traspasaba la pantalla. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser volátiles. Hubo rumores de separación, de idas y venidas, y el público, que se había encariñado tanto con ellos, seguía cada paso con atención. Ahora volvamos a esta supuesta escapada romántica clandestina. Los detalles que han trascendido, aunque a menudo fragmentados y provenientes de fuentes no siempre confirmadas, apuntan a un viaje discreto, lejos de las miradas indiscretas del público y de la prensa. Se habla de un destino exótico, quizás una isla paradisíaca o una ciudad europea con encanto, donde habrían pasado unos días juntos, disfrutando de la compañía mutua. La clave aquí es la palabra clandestina. Esto sugiere que no querían que se supiera públicamente, o al menos, no en ese momento. ¿Por qué la discreción? Podría ser por varias razones. Tal vez querían mantener su relación en privado por un tiempo, para evitar la presión mediática que rodea a cualquier pareja de celebridades, especialmente a una tan popular como ellos. O quizás, la relación es muy reciente y están explorando sus sentimientos sin la urgencia de hacerlo público. La parte de captada es crucial y a la vez la más delicada. Cuando hablamos de algo captado, nos referimos a que existen pruebas, fotografías o vídeos que respaldan la información. Los paparazzi son conocidos por su habilidad para interceptar momentos íntimos de las celebridades, y no sería la primera vez que se filtran imágenes de parejas famosas en situaciones comprometedoras. Si realmente existen estas fotos o vídeos, su aparición seguramente habría generado un revuelo mediático. Sin embargo, hasta donde llega la información pública general, estas imágenes no se han hecho virales de forma masiva ni han sido
por grandes medios de comunicación de manera oficial y contundente. Esto podría significar varias cosas. Primero, que las imágenes son muy difíciles de conseguir y no han caído en las manos adecuadas para ser difundidas masivamente. Segundo, que las supuestas capturas son en realidad especulaciones basadas en coincidencias o en interpretaciones de otras publicaciones, y no pruebas fehacientes. O tercero, que la pareja, o sus equipos de relaciones públicas, han sido extremadamente eficientes en controlar la narrativa y evitar la filtración masiva de estas supuestas pruebas. Pensemos en la dinámica de este tipo de situaciones. Las celebridades son conscientes de que están constantemente bajo escrutinio. Cualquier movimiento, por mínimo que sea, puede ser interpretado y magnificado por los medios y el público. Por lo tanto, si Andy y Kerem, o cualquier pareja en una situación similar, deciden tener un momento de intimidad, es natural que busquen la mayor discreción posible. Esto podría implicar viajar a lugares remotos, utilizar identidades falsas si fuera necesario, o simplemente ser muy cuidadosos con sus movimientos y con las personas con las que se rodean. La idea de una escapada clandestina evoca imágenes de romance secreto, de momentos robados, de esa emoción que surge de hacer algo un poco prohibido o al menos, muy privado. Es interesante analizar cómo estas noticias afectan a los fans. Por un lado, hay una gran emoción y expectativa. Ver a nuestros actores favoritos felices y juntos en la vida real es algo que muchos deseamos. Por otro lado, también puede haber decepción o preocupación si la relación no es lo que esperaban, o si la noticia llega de forma conflictiva. En el caso de Andy y Kerem, su fandom es increíblemente apasionado. Han seguido su historia desde el principio, apoyando tanto su relación en pantalla como su vida personal. Por lo tanto, cualquier noticia sobre ellos, especialmente una tan intrigante como esta, se convierte en tema de conversación global entre sus seguidores. Ahora bien, ¿qué tipo de pruebas podrían existir? Podrían ser fotos tomadas por turistas, por personal del hotel, o por los propios paparazzi que los siguieron. Las imágenes podrían ser borrosas, tomadas a distancia, o quizás más claras y explícitas. Si estas pruebas existen y son contundentes, su aparición en redes sociales o en portales de noticias de entretenimiento tendría un impacto enorme. Podría confirmar definitivamente que hay algo entre ellos, o al menos, que su relación ha pasado a un nuevo nivel. La naturaleza clandestina sugiere que quizás estas imágenes fueron tomadas sin su consentimiento, lo que plantea cuestiones éticas sobre la invasión de la privacidad de las celebridades. Hemos visto casos similares en la industria del entretenimiento, donde la vida privada de los famosos se convierte en un espectáculo. Los paparazzi a menudo se juegan la seguridad e incluso la ética para conseguir esa foto que venderá miles de copias. Y los fans, a menudo cómplices en este ciclo, esperan ansiosamente esa primicia. Es una dinámica compleja, donde la línea entre el interés legítimo del público y la invasión de la privacidad es a menudo muy delgada. En el caso de Andy y Kerem, su historia es aún más interesante porque comenzó como una relación profesional y luego, supuestamente, evolucionó a algo personal. Esta evolución, para muchos, ha sido un sueño hecho realidad. Su química en Amor Secreto era tan creíble que resultaba difícil creer que no hubiera algo más detrás. Y los rumores y las supuestas pruebas de una escapada clandestina alimentan esa esperanza y esa fascinación. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Andy o Kerem, o una publicación contundente por parte de fuentes de noticias confiables y verificadas, todo lo que rodea a esta escapada romántica clandestina sigue siendo especulación. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y la forma en que se presentan los detalles, sugiere que hay algo de verdad en todo esto. Las redes sociales son un caldo de cultivo para este tipo de información. Un simple tuit, un comentario en Instagram, una publicación en un foro, puede dar inicio a una avalancha de rumores que se propagan como la pólvora. Si realmente han tenido una escapada romántica, ¿qué podría significar para su futuro? Para ellos como pareja podría ser un momento crucial para fortalecer su relación, para vivir un romance sin las presiones externas. Para sus carreras podría ser un impulso o un riesgo. Si su relación se hace pública y es bien recibida, podría atraer aún más atención positiva a sus proyectos. Si por el contrario la relación enfrenta dificultades o controversias, podría afectar su imagen pública. También es interesante pensar en cómo las productoras y los canales de televisión manejan este tipo de situaciones. A veces una relación pública entre protagonistas puede ser un arma de doble filo.
Por un lado, genera mucho interés y engagement. Por otro lado, si la relación termina de forma conflictiva, puede afectar la dinámica en futuros proyectos juntos. Sin embargo, la popularidad de Hande y Kerem es tan grande que probablemente, cualquier desarrollo en su vida personal sería visto como un activo por la industria. En resumen, la idea de una escapada romántica clandestina de Hande y Kerem, supuestamente captada, es uno de esos temas que nos hacen soñar con lo que sucede detrás de las cámaras. Es la mezcla perfecta de intriga, romance y el misterio que rodea a las vidas de nuestras estrellas favoritas. Si bien no tenemos confirmaciones definitivas, la persistencia de los rumores y la pasión de sus fans nos invitan a imaginar lo que podría ser. Ya sea una amistad profunda o un romance floreciente, lo importante es que la conexión entre estos dos actores ha dejado una huella imborrable en la televisión y en nuestros corazones. Y es esa conexión, real o imaginada, la que nos mantiene expectantes y emocionados por lo que el futuro les depare, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos, un análisis detallado de los rumores sobre esa escapada romántica clandestina de Hande y Kerem. Hemos explorado los matices de la especulación, la posible existencia de pruebas y lo que todo esto podría significar. Como siempre, les recuerdo que la información que compartimos se basa en los rumores y las noticias que circulan, y hasta que haya una confirmación oficial, debemos tomarlo todo con cautela, pero sin dejar de disfrutar del misterio y la emoción que esto genera. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del romance y el misterio de Hollywood, o mejor dicho, de la industria televisiva turca. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a nuestro canal y a nuestras conversaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido que espero les resulte interesante y entretenido. Ahora, la parte más importante es su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta supuesta escapada romántica. ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿Qué les gustaría que sucediera con Hande y Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leer sus reflexiones y debatir sobre este intrigante tema. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas y de estas historias de amor, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.